Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Madres Paralelas. Vi presento subito gli ospiti al nostro tavolo. Gli interpreti Israele Leialde, Aitana Sánchez-Guion, Milena Smith, Penélope Cruz, il regista Pedro Almodóvar. Al quale diamo il bentornato a Venezia dopo insomma, il Leone e i suoi ultimi film presentati qui. Come sapete il film verrà distribuito nelle sale da Warner. Naturalmente da parte vostra ci saranno molte domande. Io comincerei con una domanda per Pedro. Questo film è popolato, come ha detto tu stesso, da madri imperfette, un po' diverse insomma dalle donne, dalle madri che ha proposto nei suoi film precedenti. Volevo che ci raccontasse un po' di questa svolta, di questo cambiamento in questi personaggi femminili. Perché in questo momento e perché questa storia è stata sviluppata proprio in questo momento? Qui. Sí. Ahora me interesan más las madres imperfectas y cuestionables, o al menos que atraviesan periodos muy difíciles de resolver, pues simplemente porque las madres anteriores eran lo contrario. Las madres anteriores estaban más inspiradas en mi propia madre, en las figuras femeninas que me educaron cuando niño. Yo era un niño rodeado de mujeres que a veces eran mi madre o las vecinas, y todas las madres omnipotentes que he puesto en mis películas venían de esa educación primera. Pero el personaje de Penélope, cuanto más complejo era, más me interesaba como director, porque también significaba una novedad para mí. También es cierto que lo hacía más difícil, pero en efecto en mi experiencia con las madres reales de mi vida, he encontrado alguna que no tenía, por ejemplo, instinto materno, o las he encontrado de muchos tipos, aunque sean siempre madres abnegadas. Entonces, en este caso, por una cuestión de novedad, me interesaban más este tipo de madres imperfectas. Una domanda lì. Hola, ¿qué tal? Pepa Blanes de Cadena Ser Radio. Bueno, qué subidón, que una película española, un director español inaugure Venecia. Y aparte, es una película importante para España. Es la primera vez en tu cine que hablas de la memoria histórica. Un tema duro, pero a la vez esperanzador, tal y como tú lo tratas. ¿Por qué es importante para ti como director? ¿Y por qué es importante para España que se hable de este tema? Si después de contestar tú quiere contestar pues las actrices de Israel, sobre todo Aitana, ¿no? Que creo que es hija de exiliados, pues sería también interesante. Gracias. Bien, pues la memoria histórica es un tema pendiente en la sociedad española. Creo que la sociedad española tiene una deuda moral enorme con las familias de los desaparecidos, de esas personas que están enterradas en fosas, en cunetas, en lugares indignos. Yo he sido siempre muy sensible a este tema y justamente en el momento que empezamos a hacer la película no era un tema del que se hablara en la prensa. O sea, hubo una ley de memoria histórica en el 2007 con Zapatero, pero era muy incompleta. No tenía dotación económica y las pocas exhumaciones que se hicieron eran siempre por iniciativas privadas. Entonces,
meramente para darle visibilidad a este tema y también porque creo que en España, después de 85 años, hasta que no se pague esa deuda con los desaparecidos, no podemos cerrar definitivamente nuestra historia reciente que dura 85 años. Es decir, no podemos cerrar definitivamente todo lo ocurrido en la Guerra Civil. Hola. Vale. Sí, buongiorno, buenos días. Creo que poco más puedo añadir a lo que ha dicho Pedro. Creo que cuando uno va al psicólogo, los que sabemos lo que es hacer terapia, es muy evidente, como dice Pedro, que si no cierras y no ahondas en las heridas anteriores y no las cierras y no las sacas a la luz y no las honras de algún modo, no puedes seguir adelante. Y eso es algo que como sociedad tenemos pendiente. Creo que además es algo que cuando se cuenta fuera de nuestro país, y esto es algo que va a ser muy importante con esta película, de cara también a que esto se cuente fuera, la gente se sorprende mucho, es algo bastante inconcebible desde fuera. Entender cómo en España, en un país con una democracia que ya tiene muchos años de recorrido, este tema no ha sido solventado y hemos tenido además que esperar, ahora parece que sí, que finalmente con la ley que acaba de aprobarse, definitivamente podremos andar este camino y cerrar esas heridas, pero han muerto casi todos los hijos de los que están en las cunetas, esos ancianos, ancianas que han ido muriendo sin poder honrar a sus padres, a sus madres, a sus familiares. Sí, para añadir algo de lo que está diciendo, perdona, Aitana. Sí. Ahora son la generación de los bisnietos, los nietos y bisnietos los que piden la exhumación. Algo que, como estaba diciendo también Aitana, sorprendió muchísimo a los relatores de la ONU que vinieron a España para indagar sobre este problema. Esto fue en el 2014 y no entendían cómo había sido necesario que fuera una generación nacida ya en la democracia la que preguntara por sus ancestros. La explicación es muy sencilla. Durante toda la dictadura, las personas que padecieron estas pérdidas tenían mucho miedo, un miedo que se convirtió en algo patológico y que les impedía hablar. En las casas españolas, en la mía, por ejemplo, nunca se habló de la guerra. O sea, era algo que tenía traumatizada a nuestra sociedad, pero lo que sí hubiera sido lo deseable es que cuando la democracia española llega en el 78, en ese momento se hubiera planteado el problema, pero no fue así. Esto hace también un poco más imperfecta la ley de amnistía, que aunque es cierto que nos llevó a dar nuestros primeros pasos en la democracia, pero de nuevo ningunearon y condenaron a los desaparecidos a la no existencia, que es a lo que previamente les había condenado Franco. Perdona, Aitana. No, ya está, sí. No tengo nada más que añadir, ahora sí que no. Buenos días, María Guerra, Movistar Plus España. Estoy aquí a vuestra... Sí. Bueno, felicidades, enhorabuena por esta película tan emocionalmente tan fuerte. Yo quería preguntarle a Pedro sobre Lorca. Federico García Lorca está desaparecido también, su cadáver está no sabemos de dónde. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál ha sido tu vínculo con Lorca? Y también me gustaría preguntarle a Penélope por la importancia de este papel en el que es como si estuvieras es una mujer madura, un papel contenido. Me parece que diría que el mejor de tu carrera. ¿Cómo ha sido esta interpretación y este vínculo, este tándem con Pedro Almodóvar? Gracias. ¿Quieres contestar tú antes? Para que no sea un monólogo mío. Muchísimas gracias. Buongiorno, buenos días. Ha sido todo un viaje, muy intenso, pero muy bonito. Ha sido un regalo, recuerdo perfectamente el día que lo leí,
una noche lo cerré y dije, bueno, pues este hombre ha escrito otra maravilla, es totalmente redondo, es un honor poder ser parte de algo tan especial y tan importante, porque lo que cuenta es muy importante. Y sí, era consciente de que me enfrentaba a un personaje difícil, quizá el más difícil hasta ahora, pero no es algo que haya hecho sola, ni mucho menos. Hemos tenido meses de ensayos con él. Hay muy pocos directores en el mundo que le den a su equipo y a sus actores todo este tiempo y dedicación. Creo que estuvimos 3 meses o más ensayando en su casa, en El Deseo. Él trabaja pues con el sistema que más respeto y valoro yo, que es un artesano, ¿no? Y es así con nosotros y con todos los departamentos. Y de eso ya queda poco en el mundo y para mí eso es oro, porque de ahí salen cosas que creo que son muy necesarias, ¿no? Que todo se está yendo a un ritmo donde todo está muy por encima y a un ritmo que a mí cada vez me interesa menos, pero el ritmo de él viene de un trabajo de muchas capas, de mucho tiempo, de darle tiempo a las cosas, de darle 1000 vueltas y claro, es una ética de trabajo que es él, es como él hace las cosas. Toda la gente que le rodea, toda la gente que le acompaña se sitúa en el mismo lugar porque no le quieres defraudar y porque tú ves que a un hombre que estaría casi dispuesto por dar su vida por la película, aunque suene exagerado, yo le miro allí y yo veo eso. Entonces, luego él me regaña a mí porque dice que sufro demasiado rodando. Pero yo le miro y digo, pero ¿cómo me puedes decir tú eso si somos tal para cual? Y yo creo que hay cosas que también solo se sacan adelante si estás en un sitio de tomárselo muy en serio, con mucha humildad cada día y como intentar sacar toda la verdad que se pueda adelante, ¿no? Y creo que todos nos hemos sentido así cada día de este proceso, que ha sido, sí, duro, pero mágico y precioso. Muy bien, pues Lorca es nuestro desaparecido más ilustre y más conocido fuera de España. Esa es una de las razones por la cual aparece a través de Doña Rosita la soltera. Para mí Lorca siempre ha sido una inspiración. Yo no he hecho nunca teatro, pero cuando hacía Super 8 en los años 70 hice alguna versión, imaginaros, quiero decir, con una cámara de Super 8, donde también traicionaba alguna de las ideas de Lorca, de la casa de Bernarda Alba. No solo eran mujeres, había también algún hombre. Entonces, Lorca también demuestra un poco algo que también dijeron los relatores de la ONU cuando vinieron a España, que es la mala relación que tiene el español con respecto a su historia reciente. Leonard Cohen, por ejemplo, además de ponerle Lorca a su hija, lo cual es un detalle, no entendía, colaboró con Enrique Morente en algo, entonces vino a España para eso. Le decía que no entendía cómo podía ser que el gran poeta español por excelencia estuviera desaparecido y que la sociedad española no estuviera, supongo que es un problema complejo, pero no se preocupara por buscarlo de algún modo. Pero es cierto que nuestra sociedad tiene, con nuestra historia inmediata, no tiene una buena relación. El cine tampoco. Si miramos el cine que hemos hecho en los últimos años, ha costado mucho trabajo hacer alguna película sobre ETA o sobre problemas che hanno affettato la nostra società. Allora, c'è una domanda lì su, ma io intanto ne approfitto delle parole di Penélope Cruz, che ribadiva appunto la difficoltà di un ruolo come il suo. Credo che questa difficoltà abbia riguardato i ruoli anche degli altri interpreti. Mi piacerebbe sapere appunto quali sono state le sfide per i vostri rispettivi personaggi, che sono molto complessi, molto conflittuali, e a partire magari da Aitana. Lo faccio in spagnolo o in italiano? Come preferisci. En spagnolo, dai. Cuando leí el personaje de Teresa, me sentí profundamente afortunada
por poder interpretar a esta madre sin vocación de madre, con esta madre tan imperfecta, una mujer que probablemente estaba destinada a eso, a casarse, a tener hijos, a tener una vida además por clase social, una clase social elevada, etcétera, en esa rueda en la que tantas mujeres a lo largo de la historia se han visto arrastradas, ¿no? Y pensé, ole Teresa, que se sale de la rueda. En efecto lo paga caro, es una mujer que lo paga muy caro por seguir su vocación, simplemente por anteponer el trabajo, cosa que a los hombres se les ha permitido e incluso aplaudido a lo largo de la historia y que, sin embargo, las mujeres nos convertimos en demonios prácticamente si anteponemos cualquier otra cosa a la maternidad. No digo que haya que hacerlo, ni mucho menos, pero para mí personalmente mi vocación es tan importante como mi maternidad. No lo es menos, lo es igual que mi maternidad. Y por lo tanto, en ese sentido comprendo muy bien a Teresa. Es una mujer a la que le persigue también la culpa, pero lo que más me admira de ella es que a pesar de la culpa sigue adelante, pese a todo. Y que Pedro además tiene una mirada muy compasiva, en el sentido budista del término, una mirada empática, una mirada de gran comprensión hacia esta madre imperfecta, vanidosa, egocéntrica, pero también luchadora, también alguien que ha perseguido su sueño y su propia necesidad, sí, por encima de todo quizás, pero y ese momento, ese relato que hace de toda su vida con Penélope, ¿no?, en el que explica su trayectoria, ¿no?, su maternidad, su vida entera, ¿no?, en tan pocos minutos, es uno de los mayores regalos que yo he recibido como actriz en mi vida. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Milena. Hola, buenos días. Bueno, para mí Ana ha sido seguramente el regalo más bonito que me ha hecho la vida, y Pedro, por supuesto. Para mí Ana representa la inocencia en su estado más visceral, y también creo que es una niña que a medida que se va enfrentando a la situación tan complicada que se le presenta en su camino, se va adaptando a lo que significa tener una vida que no es fácil, ¿no? Y empezar a enfrentarse a los problemas, fijándose también en la forma en la que, por ejemplo, Janice lo hace. Para ella es como una referencia en su vida, aunque, bueno, luego hay otro golpe de realidad en el que creo que Ana también descubre su propio... es que estoy muy nerviosa, perdón. Descubre su propia percepción de las cosas. Y para mí ha sido todo un lujo, un tesoro poder interpretar esta niña. Me ha hecho reencontrarme con partes de mí que estaban bastante enmascaradas, y creo que esta película va de eso, ¿no? De empatizar, de reencontrarse, y yo he intentado hacerlo con el mayor respeto hacia el personaje tan precioso que has escrito, Pedro. Israel. Pues, a ver, Arturo es el único hombre en un universo femenino absolutamente maravilloso, y la verdad es que es un placer intentar buscar también a ese hombre, un hombre para mí profundamente enamorado de Janice y profundamente enamorado también de su profesión, ¿no? Creo que es un personaje que cumple dos funciones, una que tiene que ver con ese catalizador también de la maternidad y del amor con Janice, y del deseo también de formar una familia, y a la vez también esa necesidad que tiene Janice y él mismo, porque él es antropólogo, se dedica a eso, de
de poder dar justicia a esas personas que llevan demandando poder enterrar o saber dónde están sus seres queridos. Así que creo también que es un personaje profundamente femenino también dentro de la película. Y bueno, fue un placer trabajar con Pedro. Yo me dedico al teatro sobre todo, bueno, me dedico a todo, pero soy actor de teatro, y cuando recibí la llamada de Pedro y sabía que podía trabajar con este elenco, pues fue un momento de esos importantes en tu carrera. Así que bueno, estoy muy contento. Sí, hola, aquí. Sí. José Luis Losa, de La Voz de Galicia. Pedro, yo quería primero poner en valor y agradecerte el coraje de poner nombres propios a quienes practican el negacionismo del fascismo que sufrimos en España, y hablar de un expresidente como Mariano Rajoy. Creo que esto va a tener recorrido. Y lo que te pregunto es, desde el agradecimiento, ¿cómo afrontas lo que seguramente esta caverna mediática, esta derecha negacionista del fascismo va seguramente a afrontar la película y a atacar? Bueno, tenemos elementos como Fernando Trueba hace poco, con otro caso similar, ¿no? Apaga solo. Perdón, tiene vida propia y se apaga solo. Yo quería, ya que era una frase que había visto en televisión, que todos los medios de comunicación habían recogido, y era una frase brutal, dicha por un presidente de gobierno, diciéndolo como jactándose de ello. Cuando hablaba de los presupuestos, estábamos hablando de Mariano Rajoy, el anterior presidente del gobierno del Partido Popular. Dijo, lleno de orgullo, cuando hablaba de los presupuestos españoles, que para la memoria histórica había dedicado 0 euros. Esto, primeramente, me parece el colmo de la torpeza, viniendo de alguien que preside un gobierno, y un insulto superlativo. O sea, por eso, una de las ventajas que tiene el cine es que nos sobrevive a los que los hacemos y también a los que los ven. Es que, al menos en esa película, él va a estar eternamente vinculado a esa frase de tan mal gusto y tan dañina. Y después, ¿sabes? Respecto a la reacción que vaya a tener la derecha ultramontana, la ultraderecha española, que reacciona a todo, o sea, reacciona a cosas que nunca se han reaccionado en España. Yo prefiero no pensar en ello, porque prefiero tampoco no anticiparme. Y evidentemente, quiero decir, cuando están reaccionando a todo de un modo totalmente delirante, pues en esta ocasión imagino que también habrá alguna reacción. Pero yo he decidido no darme por aludido, no porque eso signifique rechazar una batalla con ellos, sino que en cualquier caso esa batalla no va a existir, porque el medio donde la llevaríamos, estamos condenados a no entendernos. Entonces yo prefiero, a no ser que hagan algo que ya sea un delito verdaderamente, pero no voy a entrar en esa pugna, y ya veremos, quiero decir, también porque, bueno, es cierto que España está muy crispada, sobre todo la clase política está más crispada que nunca, y eso también es el reflejo, es mimético de que hay un partido que dice cosas que nunca se han dicho, que dice cosas normalmente que caen ya dentro de la ilegalidad y de lo anticonstitucional, y ha convertido el Congreso en un lugar donde nunca habíamos visto que profesionales de la política se comportaran con tal vulgaridad y de un modo tan bajo. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre.
Hi, Stephen Schaefer here for the Boston Herald. For Penelope and for Pedro, can you both talk a little bit about this extraordinary collaboration the two of you have had, and what is it? Is it 5 films now? And Penelope, I mean, do you bombard Pedro with requests to play a specific part or come up with ideas? How does it happen with the two of you? I respect him too much to bombard him with requests. I feel like the luckiest girl in the world, being able to work with him for so many different years, 7 different projects, so many different characters. Sorry, I have to take this away because I hear Sí, es que se oye mucho. He has given me incredible opportunities, so many beautiful, challenging characters, all of them so different from each other and so different from myself. So I am extremely grateful, and I know that when he's preparing a film, if he thinks that I will be right for it in every sense, he will call me, and if not, he wouldn't. And I respect his process too much to even think about, like, oh, why didn't he call me in that one? Or no. But when he calls me, it's like the call that makes me the happiest, because he's really the reason why I started to work as an actress when I was very young, like 16, when I saw Tie Me Up, Tie Me Down. And obviously I lied to get into the theater, because you had to be, I think, 18 at that time to see it. And I came out of the theater and I decided to look for an agent, to do some castings and to try to work as an actress, to go to a theater school, all so that one day I hopefully could work with him. And 2 years later, he called me. And I've always said, like, from the moment we met, and that was for Kika, but I was too young. And he said, I will write you a character in my next movie, and he did. And from that first day, we really connected, and we understand each other. And it's a pleasure working together, because we like working hard, but we have a great communication, and it's a smooth ride, even when we suffer, because it's not, sometimes there are days that are not easy, but I feel like he's my safety net. Like, he can ask me to do something that can really scare me, but I know he will be there to sustain me. He will be there waiting for me, for us. He's so present in the set, and you will not see him with a cell phone or talking with somebody else. He will be those 12 hours completely present there for all of us and for every single department. And sorry, but like I said before, that is also something that you don't see a lot around nowadays. No, Penélope no me bombardea a peticiones por teléfono para trabajar conmigo, pero yo sí sé que ella está esperando en su casa que si escribo un guión sea la primera destinataria, especialmente si hay un personaje que está en su edad y en sus características. Y es cierto que cuando escribo un personaje que está alrededor de su edad, es la primera actriz a la que se lo propongo y le mando el guión. Con Penélope, primeramente, la admiro muchísimo como actriz, pero sobre todo es muy importante saber que nos entendemos, que hablamos el mismo lenguaje y que yo, que voy a ser exhaustivo con ella como director, ella me va a entender lo que le pido y, sobre todo, que va a intentar hacerlo todas las veces que sea posible. Entonces, hay 2 elementos que me hacen siempre confiar en Penélope, además de su belleza obvia, evidente, y su fotogenia evidente, y es que ella tiene una fe ciega en mí, tiene en mí más fe de la que yo tengo en mí mismo. Y eso te da un enorme valor, te hace atreverte más. Y después también que es muy trabajadora y que no va a escatimar tiempo, va a entregarme todo el tiempo necesario que yo le vaya pidiendo para los ensayos de la película.
porque, por ejemplo, en esta película, que es una madre muy particular y es un papel, yo creo que es el papel más complejo que he escrito para ella, yo necesitaba tener resuelto el problema de la interpretación antes de rodar. Entonces, con ella, básicamente, y con Milena, que comparte la mayor parte de su personaje con Penélope, yo creo que hemos ensayado más de una vez todo el guión. Y de ese modo ya cuando íbamos a rodar sabíamos perfectamente qué íbamos a hacer. Y eso no indica que en el rodaje no ocurran cosas. En todos los rodajes ocurren cosas. Porque el rodaje es algo que está vivo. Y yo tengo que adaptarme a la circunstancia y adaptarme a las cosas nuevas que van apareciendo. Pero de un modo natural, nuestra relación se ha ido alimentando de algo real, que es el resultado del trabajo, el resultado de la experiencia. Entonces, eso es una enorme ventaja a la hora de pensar en ella.